Bien, ahora vamos a platicar de uno de los equipos más socorridos en esta parte del acondicionamiento del aire o del proceso de acondicionamiento del aire, que serían las torres de enfriamiento. Así como su nombre lo indica, pues las torres de enfriamiento sirven para enfriar básicamente agua en la mayoría de los casos. ¿Dónde encontramos torres de enfriamiento? Pues típicamente las vamos a encontrar en las centrales termoeléctricas, donde utilizamos mucha agua para producir el enfriamiento en los ciclos de vapor, y también lo podemos encontrar en las centrales, o en las fábricas, mejor dicho, en las fábricas de hielo, para bajarle la temperatura al agua y poder enfriarla o poder congelarla más rápido sin tanta inversión de energía. La parte de esta parte, lo importante es que es un sistema prácticamente evaporativo, y para lo que nos sirve, o la gran ventaja que tiene, es que manejan volúmenes de agua bastante elevados a muy baja energía comparado con un sistema de refrigeración por compresión de gas. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y la torre de enfriamiento, pues más o menos es una estructura sencilla, no tiene mucha ciencia. Es un contenedor más o menos así, donde este contenedor puede tener dos formulaciones o dos estructuras. La más ocurrida es cuando vamos a tener un ventilador en la parte de arriba y vamos a hacer que el aire pase de la parte de abajo a la parte de arriba y salga por un ventilador que está allá en la parte superior. A esta se le va a llamar tiro por inducción. ¿Sí? Y el otro arreglo que podemos encontrar es cuando tengamos dispuestos en la parte de abajo, tengamos ventiladores, donde estos ventiladores van a meter el aire y lo van a expulsar también por la parte de arriba, pero ahora lo que vamos a hacer es soplar, y este efecto de soplar, para que se haga aquí una turbulencia y pueda salir hacia arriba el aire, a este se le llama tiro forzado. Bien, el enfriamiento se va a dar depositando el agua en la parte superior. Hagan de cuenta que se pone en la parte de arriba hay una charola muy grande, y esta charola está perforada, tiene múltiples, así está completamente perforada, algo parecido como si fuera un colador. Se deposita o se vierte todo el agua en la parte superior y se empieza a escurrir el agua, así. En la parte interna, o todo el cuerpo de la torre, vamos a tener un entramado que puede ser más o menos así, que no es más que como si fuera una rejilla. ¿Sí? Vamos a tener, pues en la antigüedad eran de madera, vamos a tener traves de madera atravesadas en una dirección y en otra dirección, para que entre un entramado y el otro entramado, más o menos así, llegar aquí un chorro de agua, ese chorro de agua golpeará a este entramado, y entonces se va a dividir en gotas más pequeñas. Cuando estas gotas más pequeñas chocan con la otra cama de vigas así atravesadas en el sentido contrario, pues hacemos exactamente lo mismo y dividimos el chorro de agua. Ya lo vamos dividiendo en gotas y gotas y gotas, y cada vez que pase por un entramado, pues es como si estuviéramos haciendo más fino el chorro de agua que empezó acá en la parte de arriba.
Con eso pues lo que estamos haciendo es que en lugar de tener un chorro que va a estar cayendo así y que por los lados vamos a tener, digamos, va a estar interactuando con el aire que va hacia arriba, ¿sí? Digamos esto pues idealmente tendríamos así como si fuera un cilindro que se está enfriando. Entonces aquí tendríamos, esta es la superficie con la que se está enfriando. Para mejorar eso pues se hace lo de los entramados, de tal manera que este chorro se empieza a separar en gotas de agua, y cada vez las gotas de agua se van separando en gotas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, de tal manera que cuando estas gotas, entre menor sea su tamaño, pues obviamente vamos a tener más área en contacto y vamos a tener una aceleración en el proceso de transferencia de calor, porque acuérdense que el calor pues va a ser igual a un factor por el área por una diferencia de temperaturas. Entonces a nosotros, al aumentar el área, pues obviamente estamos aumentando la transferencia de calor. Eso es lo que, digamos, de cómo está compuesta una torre de enfriamiento. Y entonces ahorita pues vamos a considerar uno de tiro inducido, donde este tiro inducido en la parte de abajo prácticamente, o de casi todas las partes laterales, van a tener así unas rejillas para inducir el aire y que empiece a circular al interior de la torre de enfriamiento. Y dice que se requieren enfriar 4.500 kilogramos de agua por hora. Entonces aquí tenemos un flujo másico de agua de 4.500. Y que esta agua la vamos a enfriar de 45, vamos a bajar su temperatura hasta 30 grados centígrados. Dice que la torre opera en estado permanente, o sea que ya se estabilizó, que no hay variaciones importantes en el tiempo, y el aire va a entrar a 20 grados centígrados con una humedad relativa del 40%, que estas serían las condiciones atmosféricas, lo que vamos a tener en la localidad, y sale a 33 grados centígrados, casi en un estado de saturación. Y se calcula el flujo de aire, la razón de agua evaporada, para estimar lo que sería la cantidad de repuesto que vamos a obtener. ¿Por qué aquí estamos hablando de repuesto? Por el mismo fenómeno evaporativo que vamos a tener. Cuando estas gotas de aire se encuentren con el chorro, pues van a tender a encontrar su punto de equilibrio. Entonces va a llegar un momento en que el aire le robe el calor sensible y empiece a utilizar parte del calor latente del agua, lo empiece a utilizar para encontrar ese equilibrio. Entonces lo que va a hacer es que al convertir ese calor latente en calor sensible, pues obviamente tiene que generar un pequeño cambio en cuestión de su estado termodinámico, o sea, se va a evaporar un poquito de agua. Y aparte de eso, pues parte del agua que está aquí pues se lo va a llevar la corriente por la misma, digamos, por las mismas temperaturas, por la velocidad del aire, se lo va a llevar por la parte de arriba y lo va a incorporar a la corriente del aire normal, a la que vamos a estar descargando a la atmósfera. Bien, entonces pues obviamente para empezar pues necesitamos conocer las propiedades del aire que entra y del aire que sale para poder ir estimando cuánto es lo que vamos a evaporar, cuánto se va a evaporar. Entonces empezamos. 20 grados centígrados sería nuestra temperatura de bulbo
seco inicial. Entonces vamos a poner que aquí va a entrar en 1 y el aire va a salir en 2. El agua va a entrar en 3 y de aquí pues obviamente lo que vamos a estar retirando de aquí del agua fría va a ser 4. Esos serían nuestros 4 estados termodinámicos principales. Puede haber más dependiendo de cómo está la estructura del equipo, que se incorporará pues según sea el caso o el problema que se esté analizando. Entonces esto sería 20 grados centígrados y tenemos una humedad relativa del 40%. Entonces con esta temperatura sacamos la presión parcial, la presión de saturación a 20 grados centígrados, que sería 2.3392 kilopascales. Ya sabemos que la presión parcial del vapor inicial sería igual a la humedad relativa por la presión de saturación. 0.4 por 2.3392, que nos va a dar una presión parcial de 0.93568 kilopascales. Y entonces pues de ahí ya sacamos la humedad específica, que sería 0.622 por 0.93568 entre la presión, que sería la presión atmosférica, que sería 101.325 menos 0.93568. Esta humedad relativa da de 0.0058 kilogramos de vapor por kilogramo de aire. Bien, ya tenemos la primera parte, que sería el estado termodinámico del aire que está entrando aquí. Ahora evaluamos la condición de salida y tenemos entonces una temperatura de bulbo seco a la salida de 33 grados centígrados y una humedad relativa a la salida de 90%. Entonces de tablas sacamos con la temperatura de bulbo seco la presión de saturación, que sería 5.0351 kilopascales, y por tanto la presión parcial del vapor sería 0.9, que sería esto que tenemos aquí, 0.9 por 5.0351, y esto nos daría 4.5316 kilopascales. Pues obvio que ya que tenemos la presión parcial del vapor, podemos determinar la humedad con la que está saliendo, y entonces esto sería 0.622 por 4.5316 entre 101.325 menos 4.5316, así, para que nos dé 0.0291 kilogramos de vapor por kilogramo de aire. Ahora, ¿cuánto es lo que se está llevando? Entonces vamos a poner aquí que la masa evaporada va a ser igual a la diferencia de las humedades, 0.0291 menos 0.0058. Esto nos daría 0.0233 kilogramos de vapor por kilogramo de aire, pero esto es solamente por kilogramo de aire. Ahora necesitamos trabajar para determinar cuánto sería el flujo, los flujos que van a estar circulando aquí. Bien, voy a borrar esto todo porque voy a necesitar espacio.
Bien, entonces tenemos que si hacemos nuestro balance de energía para todo esto que sería el sistema, sería Q punto menos W punto va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos por las entalpías de los flujos que salen menos la sumatoria de los flujos másicos por sus entalpías que entran. Si despreciamos esto considerando nada más la pura corriente del aire, nos quedaría que y también que tenemos un proceso donde no hay intercambio de calor, esto también lo vamos a eliminar, nos quedaría M.1 por H1, que sería la energía que entra aquí, más M.3 por H3, que sería la energía que entra acá. Y esto va a ser igual a M.2 por H2, que sería la energía que sale aquí, más M.4 por la entalpía de 4, que sería la energía que sale acá. Bien, ya lo tenemos así, pero recordemos que esto está en estado líquido, tanto 3 como 4 está en estado líquido, es una sola fase, pero aquí tenemos una mezcla, aire y vapor. Entonces esto lo podemos escribir como M punto del aire a la entrada por la entalpía del aire a la entrada más M punto del vapor a la entrada por la entalpía del vapor a la entrada más M.3 por H3, y esto va a ser igual a M punto del aire a la salida por la entalpía del aire a la salida más M punto del vapor a la salida por su entalpía del vapor a la salida más M.4 por la entalpía de 4, que sería este de acá. ¿Sí? Estas dos equivale a este término de aquí, estas dos equivale a este término de acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a dividirlo todo. La primera consideración que debemos de hacer es que M punto del aire a la entrada debe de ser igual a M punto del aire a la salida. ¿Por qué? Porque el aire seco que está entrando aquí, aunque se mezcle con el vapor, va a seguir siendo aire seco y va a salir por acá. Es una mezcla. ¿Sí? Entonces esto lo podemos poner como un M punto del aire. Y ahora con esto pues lo vamos a dividir, toda la expresión la vamos a dividir entre M punto del aire. Bien. Si hacemos la división nos va a quedar la entalpía del aire 1 más M punto del vapor entre M del aire nos daría W1 por H del vapor 1 más M punto 3 entre M punto, no, vamos a ponerle así, MF3 por entalpía de 3 más la entalpía del aire 2 más W2 por la entalpía del vapor 2 más M.F4 ahora por la entalpía de 4, donde M.F lo vamos a llamar como M punto entre M punto del aire para el caso de las corrientes líquidas. ¿Sí? Que sería el 3 y el 4 nada más. Bien, por otro lado, si hacemos el balance de masas del agua, ¿sí? Pues ya tenemos una parte que sería del aire seco, ahora nos quedaría la cantidad de agua. Entonces, lo que entra sería M.F3 va a ser igual a M.F4 más W2 menos W1. ¿Sí? El flujo de agua que entra va a ser igual al flujo de agua que sale más lo que arrastra la corriente del aire. O sea, aquí entra y lo que entra aquí se va a dividir en dos partes. La cantidad de humedad que alcanza a agarrar aquí la corriente del aire y la cantidad de agua fría que vamos a estar descargando por 4.
Entonces de aquí podemos despejar m.f4, que va a ser igual a m.f3 menos w2 menos w1, así. Bien. Ok, pues voy a sustituir aquí. Entonces nos quedaría, vamos a ordenar HA1 menos HA2 más WH de vapor 1 menos W2 por H de vapor 2. Esto va a ser igual a M.F4 por H4 menos M.F3 por H3, así. Entonces aquí M.F4 lo voy a sustituir por esto y me va a quedar M.F3 menos W2 menos W1. Todo esto lo voy a multiplicar por H4 y le voy a restar M.F3 H3. Ok, entonces me gustaría preguntarles que si ya puedo borrar, pero si no, pues ahí le ponen pausa y le siguen al ratito. Voy a borrar aquí. Entonces, si hacemos el producto de este por este y hacemos el ordenamiento y despejamos M.3, nos va a quedar que M.F3 va a ser igual a HA1 menos HA2 más W1 por H de vapor 1 menos W2 por H de vapor 2. Y luego nos va a quedar el término este de aquí, este lo voy a pasar para acá y nos va a quedar más W2 menos W1 por H4 y lo voy a dividir simplemente entre este término H4 y H3, H4 menos H3, así. Bien, ahora pues vamos a ir evaluando cada uno de los términos para luego sustituir aquí en esta expresión. Entonces, HA1 va a ser igual, como es gas, pues lo podemos poner como Cp por la temperatura de 1, que sería lo equivalente a la entalpía, que es 1.005 por 20, que nos da 20.1. Estos serían kilojoules por kilogramo de aire. HA2 va a ser igual al Cp por la temperatura de 2, que sería por 33, nos daría 33.165 kilojoules por kilogramo de aire. Y luego, ¿cómo evaluamos la entalpía del vapor 1? Pues esa la vamos a evaluar como la entalpía de líquido saturado a la temperatura de 1. No, perdón, de líquido no, de vapor. Entonces sería el término Hg, porque estamos hablando del vapor aquí. Entonces esto sería igual, la temperatura de 1 son 20 grados, vamos a las tablas de agua saturada, entramos a 20 grados y buscamos en la columna de Hg cuánto corresponde la entalpía, y entonces eso nos debe dar 2537.5 kilojoules por kilogramo de vapor. Y la entalpía del vapor 2, pues igual la entalpía de vapor saturado a la temperatura de 2, y esto nos debe de dar 2561 kilojoules por kilogramo de vapor. Bien, ya el producto de este W1 por HB1 va a ser igual a 0.0054 por 2537.5
13.703 kilojoules por kilogramo de aire, y W2 por H de vapor 2 va a ser igual a 0.0291 por 2561, que nos da 74.525 kilojoules por kilogramo de aire. Ya se cambió, ya no son kilogramos de vapor porque lo estamos multiplicando por la humedad. Ahora nos faltaría la entalpía de 4. ¿Cómo evaluamos la entalpía de 4? Pues va a ser igual, ahora sí, 4 está en estado líquido, entonces sería la entalpía de líquido saturado a la temperatura de 4. Y como ya sabemos que va a salir a 30 grados, entonces la entalpía vale 125.75 kilojoules por kilogramo de vapor. De tal manera que el producto de W2 menos W1 por H4 va a ser igual a 0.0291 menos 0.0054, y esto por 125.75 y nos daría 2.981 kilojoules por kilogramo, pero ahora de aire, porque ya lo estamos multiplicando por la humedad específica. Bien, ya nada más nos faltaría encontrar H3, y H3 va a ser igual a, como está en estado líquido, pues es HF a la temperatura de 3, que esto nos da 188.44 kilojoules por kilogramo de vapor. Ok, si sustituyo cada uno de estos valores en este término, nos va a resultar que M.F3 vale 1.131 kilogramos, ¿sí? Kilogramos de agua por kilogramo de aire. Y ahora, también recordemos que MF3 va a ser igual a M.3 entre M punto del aire. ¿Sí estamos? Y de aquí, pues como ya sabemos cuánto vale M3, porque es lo que nos están diciendo que vamos a enfriar, pues podemos despejar M punto del aire. Entonces M punto del aire va a ser igual a M.3 entre M.F3. ¿Sí? Y entonces sería 4500 entre 1.131 y nos va a dar 3978.78 kilogramos de aire por hora. Y ya tenemos el flujo de aire seco, pero ese es el de aire seco. Entonces ahora ya le voy a borrar aquí, ya esto ya lo obtuve. Y voy a escribir que el flujo másico de 1 va a ser igual al flujo másico del aire más el flujo másico del vapor, pero la humedad va a ser igual al flujo másico del vapor entre el flujo másico del aire. Entonces esto nos quedaría como W por flujo másico del aire, de tal manera que M.1 va a ser igual a M punto del aire por 1 más W1. Entonces tendríamos 3978.78 por 1 más 0.0054 y nos va a dar un flujo del aire total de 3979.78
8 kilogramos por segundo de aire atmosférico, o sea, de mezcla de aire seco, vapor de agua. Bien, y el flujo de agua evaporada, pues obviamente va a ser el flujo másico del aire por W2 menos W1, y esto sería 3978.78 por 0.0291 menos 0.0054, y esto va a ser igual a 92.73 kilogramos de agua por hora. Entonces esto es lo que nosotros deberíamos estar reponiendo al sistema. ¿A cuál sistema? Pues aunque esté acá de este lado, acá, porque aquí en la parte de arriba va a entrar una cantidad de agua, se va a ir esta cantidad por hora, y aquí vamos a estar regresando los 4500 menos esto, y es lo que vamos a estar regresando acá. Entonces es común que en estas partes, en estas torres de enfriamiento, aquí se le añada así un flujo para mantener la cantidad de agua que vamos a estar requiriendo en el sistema, allá de aquel lado de la torre de enfriamiento. Eso ya no es parte del análisis de la torre de enfriamiento. Entonces esta sería una aplicación de lo que es el acondicionamiento del aire, y pues si se fijan, no hay mucha ciencia en el sentido de tener unas formulaciones muy extravagantes, pero aunque ya lo borré, pero sí lo que importa son los balances de masas y balances de energía para poder hacer las relaciones de las propiedades o de las variables que tenemos involucradas. Ya, cualquier cosa, pues entonces pues coméntenlo ahí en el video con toda confianza. Si me equivoqué, pues también coméntenlo, porque pues no soy, digamos, infalible, tampoco soy perfecto, y entonces pues hay que ir mejorando en este sentido. Tengan la confianza de hacerlo para poder mejorar tanto ustedes como yo, y aclarar las cosas si algo no lo estoy haciendo correctamente.